Para obtener un IEP, los niños tienen que cumplir con el criterio de tener al menos una categoría de discapacidad. Pero, ¿y si la discapacidad de su hijo corresponde a más de una categoría? ¿Y si no corresponde a ninguna? Desde la red de podcasts de Understood, esto es Understood Explica, el IEP. En este episodio, revisaremos las categorías de discapacidad que utilizan las escuelas al decidir si un niño califica para recibir educación especial. Mi nombre es Juliana Urtubey y soy la maestra nacional del año 2021. También soy experta en educación especial para estudiantes multilingües y soy la presentadora de esta temporada de Understood Explica, que está disponible en español y en inglés. Bueno, comencemos. ¿Por qué el IEP tiene categorías de discapacidad? Antes de revisar cada una de las categorías, quiero explicar por qué las escuelas las utilizan. La palabra clave es elegibilidad. Su hijo no puede obtener un IEP, es decir, un programa de educación individualizado, si no cumple con el criterio de al menos una categoría de discapacidad. Este requisito proviene de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, o IDEA, por sus siglas en inglés. Esta ley tiene 13 categorías de discapacidad. Los padres escucharán hablar de estas categorías cuando asisten a la reunión de determinación de elegibilidad de su hijo. El equipo revisará las categorías y dirá si su hijo califica para alguna de ellas. Es posible que escuche el término clasificación de discapacidad. Para muchas familias, ese es un momento muy emotivo de la reunión. Puede ser difícil escuchar que su hijo tiene una discapacidad, pero siempre pueden pedir hacer una pausa para calmarse y ordenar sus ideas. En un minuto revisaremos cada categoría, pero antes de eso, hay algunas cosas generales que quiero que sepan sobre ellas. Primero, IDEA tiene 13 categorías de discapacidad. Pero eso no significa que solamente cubra 13 discapacidades. Estas categorías son tan amplias que incluso la condición más inusual podría encajar en alguna parte. Segundo, a veces las dificultades que tienen los niños no son causadas por una discapacidad. Por ejemplo, faltar mucho a la escuela o tener dificultad para aprender inglés como idioma adicional. En esos casos, existen otras maneras de ayudar a estos estudiantes. Pero para obtener un IEP, los niños deben tener una discapacidad. Lo siguiente que quiero mencionar es que algunas categorías de discapacidad puede que reciban más financiación que otras categorías. Pero la categoría de discapacidad de su hijo no puede usarse para limitar los servicios de su hijo. Las categorías de discapacidad son puertas a la educación especial. Y su hijo solo necesita pasar por una de estas puertas para calificar. Así tendrá acceso a cualquier tipo de instrucción especialmente diseñada o servicios que necesite. ¿Cuáles son las 13 categorías de discapacidad en IDEA? Voy a empezar con las 4 categorías más comunes. Y para ayudarlos a comprender lo comunes que son, quiero que se imaginen un gráfico circular. Esto representa a los millones de niños que tienen un IEP. La porción más grande de este gráfico son los niños que tienen discapacidades específicas del aprendizaje o SLD, por sus siglas en inglés. Aproximadamente un tercio de los niños con IEP califican para educación especial porque tienen una discapacidad del aprendizaje. Algunos ejemplos comunes incluyen la dislexia, que algunas escuelas llaman un trastorno de la lectura, o una discapacidad específica del aprendizaje de la lectura. La discalculia es una discapacidad matemática o un trastorno matemático. También existe la disgrafia y el trastorno de la expresión escrita, donde los niños pueden tener mucha dificultad para expresar sus ideas en un papel. Bien, entonces, los niños con discapacidades del aprendizaje representan aproximadamente un tercio del gráfico circular de la educación especial. La segunda porción más grande es para los impedimentos de habla o del lenguaje. Casi una quinta parte de los niños con IEP están en esta categoría. Este grupo incluye a muchos niños que necesitan terapia del habla. También incluye a los trastornos del lenguaje que pueden dificultar aprender
nuevas palabras o reglas gramaticales o comprender lo que dice la gente. Los trastornos del lenguaje también pueden entrar en la categoría de discapacidades del aprendizaje. Por lo tanto, si su hijo tiene un trastorno del lenguaje, puede que sea un poco complicado elegir la categoría. Bueno, entonces ya está lleno la mitad del círculo de educación especial que estamos dividiendo. Y solamente con los niños que pertenecen a 2 de las 13 categorías: discapacidades específicas del aprendizaje e impedimentos del habla o del lenguaje. Ahora, la tercera porción más grande se llama otros impedimentos de salud, OHI, por sus siglas en inglés. Incluye alrededor de 1 de cada 6 niños con IEP. Esta es una categoría muy importante para las familias porque incluye a muchos niños con TDAH. La ley IDEA enumera una serie de ejemplos que encajan en la categoría de otros impedimentos de salud, incluyendo TDA y TDAH. También incluye asma, diabetes, epilepsia, intoxicación por plomo y anemia falciforme. Estos solo son algunos ejemplos que se mencionan en la ley. Esta categoría es muy amplia. Bien, continuemos con la cuarta porción más grande del círculo, que es el autismo. El autismo incluye aproximadamente al 12% de los niños que tienen una IEP. Esto significa que alrededor de 1 de cada 8 o 9 niños con IEP califican para educación especial porque tienen autismo. Ahora, quiero hacer una pausa y señalar que estas 4 categorías de discapacidad, las discapacidades del aprendizaje, los impedimentos del habla o del lenguaje, otros impedimentos de salud y el autismo, representan alrededor del 80% del círculo. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las categorías? Bueno, están las discapacidades intelectuales, que ocupan una porción bastante pequeña, el 6% del círculo, es decir, 1 de cada 16 niños con IEP. Algunos ejemplos que podrían encajar en esta categoría son el síndrome de Down y el síndrome de alcoholismo fetal. Luego está el trastorno emocional, que representa una porción un poco más pequeña, el 5% del círculo, es decir, 1 de cada 20 niños con IEP, y cubre cosas como la ansiedad y la depresión. Y luego hay otras 7 categorías que representan porciones muy pequeñas del círculo. El impedimento ortopédico, el impedimento visual, que incluye la ceguera, el impedimento auditivo, que incluye la sordera, la sordoceguera, que tiene su propia categoría, y la lesión cerebral traumática. También hay discapacidades múltiples. Esta categoría no se usa si el estudiante tiene TDAH y dislexia. Es más probable que discapacidades múltiples se utilice para algo como discapacidad intelectual y la ceguera, o cualquier otra combinación que probablemente requiere un enfoque altamente especializado. Y por último, están los retrasos en el desarrollo, que es la única categoría de discapacidad en IDEA que incluye un límite de edad. Hablaré más sobre esto en un minuto, pero por ahora les quiero recordar que no todas las personas con una discapacidad califican para una IEP. La discapacidad debe afectar su educación lo suficiente como para necesitar una enseñanza especialmente diseñada. Este es un ejemplo. Supongamos que su hijo tiene TDAH. ¿Necesita enseñanza especialmente diseñada para poder organizarse y enfocarse en lo que está haciendo? ¿O solo necesita algunas adaptaciones en el aula, como sentarse cerca del maestro y alejado de ventanas o pasillos que lo distraigan? Si no necesita enseñanza especializada, la escuela dirá que no califica para una IEP, pero puede obtener un plan 504. Si desea obtener más información acerca de cómo los niños califican para una IEP, escuche el episodio 4. Y si quiere aprender más sobre las diferencias entre la IEP y el plan 504, escuche el episodio 2. ¿Las categorías de discapacidad son las mismas en todos los estados? La respuesta corta es no. La clasificación de la discapacidad puede ser un poco diferente dependiendo del estado. Algunas de estas diferencias son bastante pequeñas. Por ejemplo, algunos estados usan la frase categoría de discapacidad y otros usan el término excepcionalidad. Y algunos estados tienen más de 13 categorías.
porque hacen cosas como dividir el impedimento del habla o del lenguaje en dos categorías. Otra diferencia es cómo los estados utilizan la categoría de retrasos en el desarrollo. A los estados no se les permite utilizar esta categoría después de los 9 años, pero en algunos estados la edad límite es menor. Por ejemplo, yo vivía en Nevada y ahí se podía clasificar a los niños con retraso en el desarrollo hasta los 5 años. Y cuando cumplían 6 años, mi equipo tenía que determinar si otra categoría de discapacidad se ajustaba a sus necesidades. En la mayoría de los casos, estos estudiantes cambiaban a discapacidades específicas del aprendizaje. Pero en Arizona, que es donde vivo ahora, los niños pueden seguir recibiendo servicios bajo la categoría de retrasos en el desarrollo hasta que cumplan 10 años de edad. Hay otra gran diferencia que quiero mencionar y tiene que ver con la forma en que los estados clasifican a los niños con discapacidades específicas del aprendizaje. Algunos estados todavía evalúan a los niños para las discapacidades del aprendizaje, utilizando lo que se conoce como un modelo de discrepancia. Esto consiste en comparar el coeficiente intelectual o la capacidad intelectual de un niño con su rendimiento académico. Un ejemplo de discrepancia sería un estudiante de 5º grado con un coeficiente intelectual promedio, pero que lee al nivel de 2º grado. Pero algunos estados no permiten que las escuelas utilicen un modelo de discrepancia. Esto se debe a que puede haber sesgos culturales y otros problemas con las pruebas del coeficiente intelectual, incluidas las pruebas que se realizan a los niños que hablan un idioma distinto del inglés en la casa. Así que estas son algunas de las formas en que los criterios de elegibilidad pueden diferir de un estado a otro. Si desea saber cuáles son los requisitos de elegibilidad de su estado, pregúntele a la persona encargada en la escuela de conectar a los padres con el personal escolar. O comuníquese con un centro de información y capacitación para padres. Estos centros, conocidos como PTI por sus siglas en inglés, son recursos gratuitos para las familias. Cada estado tiene al menos uno. Voy a poner un enlace en las notas del programa para ayudarlo a encontrar el centro más cercano. ¿El IEP de mi hijo puede incluir más de una discapacidad? Sí. Si su hijo tiene más de una discapacidad, es recomendable mencionarlas en el IEP. Esto puede facilitar que el IEP incluya todos los servicios y adaptaciones que su hijo necesita. Es posible que el equipo del IEP necesite clasificar las discapacidades según cuál afecta más la educación de su hijo, pero no se pueden usar etiquetas como principal y secundaria para limitar los servicios que recibe su hijo. Es principalmente una herramienta de recopilación de datos para que los estados puedan tener una idea más amplia de quién recibe servicios y para qué. Y si usted no está seguro de cuál categoría de discapacidad debería incluirse como principal, piense qué es lo más importante que los maestros deben tener en cuenta para apoyar a su hijo. Otra cosa que quiero mencionar es que la categoría principal de discapacidad de su hijo puede cambiar a medida que crece. Un ejemplo es que los niños pequeños que tienen una IEP por impedimento del habla o del lenguaje podría cambiar a discapacidad específica del aprendizaje a medida que sus dificultades con la lectura o la ortografía se definan mejor con el tiempo. ¿Qué pasa si mi hijo no califica para ninguna categoría de discapacidad? El equipo puede decidir esto después de la evaluación inicial de su hijo. O si su hijo ya tiene una IEP, es necesario realizar una reevaluación al menos cada 3 años. Y parte del motivo es para ver si su hijo ya no necesita enseñanza especializada. Si la escuela dice que su hijo no cumple con los criterios para ninguna de las categorías de discapacidad, hay algunas cosas que puede hacer. Lo primero es que revise el informe de la evaluación. ¿La escuela examinó las áreas problemáticas correctas? Quizás el equipo necesite realizar más pruebas en otras áreas. También puede solicitar una evaluación educativa independiente, conocida en inglés por sus siglas IEE. Esta evaluación la realiza alguien que no trabaja para la escuela. Lo más probable es que la tenga que pagar. Pero en algunos casos, la escuela debe cubrir el costo.
Understood tiene un buen modelo para ayudarlo a redactar este tipo de solicitudes. Voy a incluir un enlace en las notas del programa. Estos modelos de cartas están disponibles en español y en inglés. Otra cosa que puede hacer es conocer las opciones de resolución de disputas. Más adelante en esta temporada tendremos un episodio completo sobre esto, pero voy a incluir el enlace a un artículo para ayudarlo a comenzar. Puntos claves. Hemos cubierto muchos aspectos en este episodio. Por ello, antes de concluir, voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. IDEA tiene 13 categorías de discapacidad, pero eso no significa que solamente cubra 13 discapacidades. La categoría de discapacidad de su hijo es una puerta a la educación especial. No limita el tipo de servicios que puede recibir su hijo. El IEP de su hijo puede incluir más de una discapacidad y la categoría principal puede cambiar con el tiempo. Bien, esto es todo por este episodio de Understood Explica. La próxima vez vamos a hablar sobre términos importantes y derechos legales que todos los padres deberían conocer si sus hijos califican para una IEP. Acaba de escuchar un episodio de Understood Explica, el IEP. Esta temporada fue desarrollada en colaboración con Unidos US, que es la organización de defensa de derechos civiles hispanos más grande de todos los Estados Unidos. Gracias, Unidos. Si desea más información sobre los temas que cubrimos hoy, consulte las notas del programa de este episodio. Ahí encontrará más recursos, así como enlaces a los temas mencionados hoy. Understood es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas que piensan y aprenden de manera diferente a descubrir su potencial y progresar. Conozca más en understood.org/MISSION.